Planteamiento. Observar y demostrar el efecto de un tensoactivo sobre el fenómeno de la tensión superficial en un fluido, a partir de la formación de burbujas variando su concentración. Aplicaciones. Los sistemas tensoactivos poseen un enorme interés industrial debido a sus múltiples aplicaciones en la industria farmacéutica, alimentaria, cosmética, textil, de pigmentos y pinturas y lubricantes, entre otras. Por ejemplo, se utilizan frecuentemente como aditivo en la formulación de detergentes líquidos debido a que aumenta y mejora la espuma, viscosidad y el poder detersivo, además de actuar como sobreengrasante. En la industria de cosméticos se utiliza para producir jabones, cremas, champú, bloqueadores solares, entre otros. En la industria de alimentos para hacer cremas artificiales, emulsiones para helados, mayonesa y salsas. En la petroquímica se utilizan para producir inhibidores para la corrosión. Materiales. Herramientas. Pinzas, recipiente cerrado, recipiente abierto, manguera. Insumos y o reactivos. Agua, tensoactivo, detergente, hielo seco. La formación de burbujas a partir de las tres mezclas se va a realizar de forma simultánea para poder observar el efecto de la concentración del tensoactivo. En un lugar adecuado se procede a preparar 3 mezclas de agua jabonosa. Para esto se utilizan los recipientes abiertos con la misma cantidad de agua y diferentes concentraciones de jabón en cada uno de ellos. Mezclamos suavemente hasta que la mezcla quede totalmente uniforme y se note pequeñas burbujas sobre la superficie del agua. A continuación se utiliza un recipiente cerrado, el cual se llena con agua a temperatura ambiente hasta alcanzar 3/4 de su volumen. Posteriormente se hace un pequeño hueco, donde encaje perfectamente la punta de uno de los extremos de la manguera y se sellan completamente los bordes para evitar fugas. Con el uso de las pinzas se le adiciona el hielo seco al recipiente cerrado. Después de unos segundos se observa cómo empieza a salir humo por medio de la manguera. El uso del hielo seco es para permitir una mejor visualización de las burbujas. Los extremos de las mangueras se sumergen en los recipientes abiertos, que contienen el agua jabonosa en sus diferentes concentraciones y se retiran. Se observa cómo se forman burbujas humeantes, debido al vapor del dióxido de carbono, formado por el contacto del hielo seco con el agua en el recipiente cerrado. Simultáneamente se observa cómo estas burbujas caen en vez de elevarse, debido a que el dióxido de carbono contenido en estas es más denso que el aire. Una burbuja es una fina capa de agua confinada entre dos capas de moléculas tensoactivas, donde este tipo de sustancias se definen como anfifílicas, es decir, están compuestas por dos extremos, uno de ellos hidrofílico, que no tiene afinidad por el agua, y el otro hidrofóbico, que tiene afinidad por el agua. ¿Cómo se forman las burbujas? Al combinar las moléculas de tensoactivo con el agua, estas se colocan en la superficie externa e interna de la burbuja, de tal manera que la cabeza, siendo la parte hidrofílica, queda adherida a las moléculas del agua, y la cola, siendo la parte hidrofóbica, queda adherida a las moléculas del aire. Esto conlleva a que el agua quede atrapado entre dos capas de jabón, haciendo más resistente la estructura, y así evitando que el aire del interior se escape. Efecto de la presión. En una burbuja existe una diferencia de presión entre el interior y el exterior, que depende de la tensión superficial, y están relacionadas de forma directamente proporcional. Los tensoactivos son sustancias utilizadas para disminuir la tensión superficial de otras. Al aumentar la concentración de este durante las diferentes etapas del experimento, se observó que la burbuja presentaba un mayor crecimiento y mayor resistencia a romperse. Esto debido a que la tensión superficial disminuye y por tanto el delta de presiones existente en la burbuja también, dándole mayor estabilidad.